Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Está escrito en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una buena sugerencia, es un mandamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hace mucho que comenzamos en Primera de Juan y quiero continuar con ustedes ahorita en Primera de Juan. Entonces, nos dejamos en pues el capítulo 1, versículo 10. Entonces estamos listos para comenzar en el segundo capítulo. Pero tenemos que tener en cuenta, perdónenme mi español, ando aprendiendo, perdónenme por favor. Tenemos que tener en cuenta que cuando Juan escribió esta epístola no era dividida por capítulos y versículos, es una carta. Pero nosotros tenemos estos números para dividir a las sentencias, para que sea más fácil encontrar partes que queremos encontrar o referir a partes a que queremos referir. Pero esa es una carta, no más y no menos. Es una carta dirigida a la iglesia de Cristo. No es una escritura teológica para estar descifrados por los teólogos. De hecho, los teólogos nunca entenderán lo que está escrito aquí en esta carta, en ninguna parte de la Biblia. Los teólogos son los que se apoyan en sus sistemas de hombre, la inteligencia de hombres, y ellos están en las tinieblas y van más profundamente en las tinieblas lo más que estudian la teología. Entonces los que somos cristianos no somos teólogos, somos cristianos, somos nacidos de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que vino del cielo para que nacen y broten plantas, sí puedo decir eso, plantas tras la imagen de Dios. Dios envió su Hijo en el mundo para hacer el hombre en su imagen. Génesis 1:26. Dios envió su Hijo en el mundo 2000 años atrás para hacer el hombre en su imagen. Y la semilla que Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo en el mundo era la palabra de su Padre. La palabra de su Padre estaba en sí mismo y él habló la palabra de su Padre, y los que oyeron y creyeron y obedecieron fueron nacidos de nuevo, perdón. Un hombre que es nacido de nuevo está nacido de una semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. Como podemos leer en Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, otra carta escrita a los cristianos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Los de nosotros que somos nacidos de nuevo, somos nacidos de una semilla, como cualquier cosa viviente es nacido de una semilla. Y en este caso, los que somos nacidos de nuevo, somos nacidos de la semilla que es la palabra de Dios, que viva por siempre. Aleluya. Entonces la palabra de Dios está en nosotros y por eso podemos ver el reino de Dios. Y pudiendo ver el reino de Dios, podemos obedecer su palabra, podemos entender su palabra. No es un seminario que nos puede dar la vida o la vista para ver el reino de Dios y para entender la palabra de Dios. Es solamente una cosa que nos puede dar eso, la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aquí estamos en Primera de Juan, si tienes tu Biblia abierta, y espero que sí. Vamos a continuar en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Pero antes, vamos a revisar versículos 8 al 10 del capítulo 1. Si dijéremos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos,
y no hay verdad en nosotros. Y hablábamos hablábamos de esto en el video el video antes que este. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Y hablábamos de esto en el video anterior también. Y te enseñé que esta es una carta a las iglesias. Si una persona es un cristiano, si una persona es cristiana o cristiano, bautizado en el nombre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, entonces esa persona tiene el derecho de confesar sus pecados a Dios y será perdonado. Pero una persona que no es cristiano todavía no puede simplemente confesar sus pecados a Dios y ser perdonado. Para ser perdonado, una persona necesita obedecer el Evangelio de Cristo para ser perdonado. Y obedecer el Evangelio de Cristo no es aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal, porque eso es una mentira, eso no está escrito en la Biblia en ningún lugar. Obedecer el Evangelio de Cristo quiere decir hacer las cosas que mandaron los apóstoles que Jesucristo había ordenado y mandado para que seamos salvos de nuestros pecados. Y ellos comenzaron a predicar desde el principio del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos comenzaron a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para la remisión o el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas que no habían aprendido. Ese es el milagro, esa es la señal que milagrosamente se manifiesta cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esa es la manera de ser salvo. Ese es obedecer el Evangelio de Cristo. Y cuando una persona obedece el Evangelio de Cristo, ya no es un pecador, es un santo. Pero eso no dice que no tiene la propensidad o la capacidad de pecar. Porque todos somos humanos, seres humanos, y tenemos este cuerpo de carne que nos tienta todos los días. Y tenemos una batalla para crucificar la carne cada día, morir diario, negar los deseos de la carne para vivir en Cristo y con Cristo. Pero de vez en cuando un cristiano puede equivocarse, siendo tentado del enemigo o por su propia carne, los deseos de la carne, y puede equivocarse y pecar. Y cuando eso pasa, el Señor va a hacerle saber por medio de su Espíritu en esa persona, y esa persona va a confesar sus pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Si una persona no es cristiano, no tiene ese derecho. Como vemos en el Antiguo Testamento, la gente de Israel tuvieron el derecho de tomar su sacrificio al sacerdote en el templo y ser perdonado de Dios por la sangre. No la sangre de carneros y de vacas, la sangre de Jesucristo. Y la sangre de los animales era solamente una señal para mostrar las cosas que iban a venir en el futuro. Pero si una persona era no de Israel, de otra nación, esas personas fuera de Israel no tuvieron la opción de traer un animal al sacerdote en el templo de Dios, porque el templo de Dios era solo por la gente de Dios, los que son circuncidados, los que son llamados por el nombre del Señor. Israel era el nombre de esa gente. Es todavía el nombre de esa gente. Israel es un nombre que Dios puso sobre Jacob. Jacob era su nombre y Dios repuso su nombre Israel, que quiere decir un príncipe con Dios, o un príncipe que ha vencido con Dios, porque él luchó con el ángel del Señor toda la noche y prevaleció. Perdón mi español otra vez, estoy intentando, pero me entienden. Entonces, son Israel porque su padre antepasado
Jacob luchó con el ángel del Señor toda la noche y prevaleció. Y Dios cambió su nombre de Jacob hasta Israel, un príncipe con Dios. Y esa familia que vino de Israel es la nación de Israel. Y ellos pudieron traer un animal al santuario para matar el animal y ser perdonado por sus pecados. Pero la gente alrededor, en las otras naciones alrededor, ellos no tuvieron ese derecho. Y en la misma manera, los que somos cristianos tenemos el derecho, si equivocamos y pecamos, de confesar nuestros pecados y ser perdonados. Pero los que están alrededor, los gentiles, los que no han obedecido al Evangelio de Cristo, los que están en las iglesias que niegan el Evangelio de Cristo y piensan que son cristianos porque habían aceptado a Jesucristo en su corazón, ellos no son cristianos y no tienen el derecho de confesar sus pecados a Dios y ser perdonados. Tienen el derecho de oír y obedecer el Evangelio de Cristo para ser perdonados. Aleluya. Pero si no son cristianos, no tienen este derecho. Eso es para la iglesia, para los santos. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, de Romanos a Judas, están escritas o son escritas a los santos. Y si una persona no es cristiano, si una persona no ha obedecido al Evangelio de Cristo, él puede leer estas epístolas y aprender mucho, pero no puede tomar las palabras de estas epístolas como si fueran dirigidas a él, porque no son. Si uno no ha todavía obedecido al Evangelio de Cristo, estas epístolas no son dirigidas a él, son dirigidas a los santos. Bendito sea Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya, amén. Entonces comenzamos en el capítulo 2, pero estamos continuando en la misma carta y no había un capítulo 2 en la carta original que Juan escribió. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. ¿Qué es un abogado? ¿Qué quiere decir abogar? Abogar es pelear en defensa de alguien. Es un defensor, un abogado. Dice Juan, hijitos míos, dice hijitos míos porque él había engendrado los recipientes de esta carta por el Evangelio de Cristo. Eran y somos hijos de él, porque él nos engendró por medio del Evangelio. Juan era un apóstol de Jesucristo y él predicó el Evangelio de Cristo y está escrito en estas cartas del Nuevo Testamento. Y nosotros hemos leído o oído estas palabras e hemos creído y obedecido al Evangelio de Cristo y somos cristianos. Entonces no somos solamente hijos de Dios, también somos de una figura, de una manera, hijos de los apóstoles también. No los llamamos Padre, porque Jesucristo dice que no llamamos nadie Padre en este mundo, porque tenemos un Padre en el cielo. Nuestro Padre Santo es Dios, y no hay otra persona que llamamos Padre, excepto por nuestro Padre natural. Papi, Daddy, cualquier cosa que llamamos nuestro Padre natural. Pero espiritualmente, no llamamos nadie Padre. Está escrito en Mateo 23, 9. Las palabras del Señor Jesucristo. Y vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Entonces, en la iglesia de Jesucristo no llamamos nadie Padre, excepto por nuestro Padre en los cielos, nuestro Padre celestial. Él es nuestro Padre. Pero Pablo y Juan y los otros apóstoles eran padres para muchos, pero ellos nunca, en ningún tiempo, dijeron, llámame tu Padre. No. Pero
son padres y nosotros somos sus hijos y por eso Juan dice, hijitos míos. ¿Okay? Nadie le llamó a Juan Padre Juan. Nadie. Ni ocurrió a Juan en ningún tiempo, llámame Padre Juan. No, 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 no. Pero él dice esto para ponerlos en memoria que el evangelio que él predicó es el evangelio que hemos creído y por eso somos hijos de Dios. Y él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ok. Revisamos ahorita los versículos 8 al 10 del otro capítulo por esta razón, porque dice, estas cosas os escribo. ¿Cuáles cosas? Las cosas que acabamos de leer en el capítulo 1. Muchas personas toman estos versículos 8 al 10 pensando que, entonces está bien que soy pecador, está bien que yo peco todos los días. No, no está bien que peques, no está bien que peques, porque los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Entonces Juan dice claramente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El pecado no está bien con Dios, el pecado no está bueno con Dios, el pecado no está aceptable delante de Dios y los pecadores no entrarán en el reino de Dios. El reino de Dios es para los santos. El evangelio de Cristo es para los pecadores. El reino de Cristo no es para los pecadores. El evangelio de Cristo es para los pecadores para que se convierten en santos y ya no son pecadores. Y el hecho que un cristiano puede equivocarse de vez en cuando no dice que el cristiano todavía es un pecador, porque no es así. Un cristiano no es un pecador. Un cristiano era un pecador. Un pecador, ¿qué es un pecador? Un pecador es una persona que vive en pecado todos los días. No se puede detener de pecar. Él vive en pecado todos los días y está cómodo en sus pecados, porque esa es su forma de ser, su forma de vida. Eso es un pecador. ¿Qué es un pintor? Un pintor es un hombre que pinta todos los días. Pinta edificios, pinta carros, pinta cualquier cosa. Pinta para ganar su dinero. Esa es su profesión. Pero si yo hablo con mi vecino, que mi vecino es un dentista, y yo le ofrezco $5 para pintar un poste para mí, y yo le doy $5 y él pinta mi poste, eso no le hace él pintor. Él no es un pintor, él es un dentista. El hecho que él pintó por una media hora no dice que él es un pintor. El pintor es lo que pinta todos los días. Él es un pintor. Y en el mismo sentido, un pecador es una persona que peca todos los días. Esa es su vida. Pecado. Un cristiano no es un pecador y un pecador no es un cristiano. Hay muchos pecadores que van a sus iglesias y creen que son cristianos. Un dentista puede creer que él es un pintor, pero eso no le hace un pintor. Lo que le hace un pintor es que sí pinta todos los días. Eso es su arte, eso es su profesión. Creyendo que sos una cosa, no te hace esa cosa. Pero haciendo esa cosa día tras día, y eso es su manera de vida. Así es. Entonces, un pecador es una persona que vive en pecado y no sabe nada diferente. Y un cristiano es una persona que vive en santidad y no sabe ninguna cosa diferente. Un pecador y un cristiano son tan diferentes como día y noche. No son lo mismo. Y no hay cristianos que son pecadores y no hay pecadores que son cristianos. No hay. El hecho que un cristiano puede equivocarse de vez en cuando y pecar no dice que él es un pecador. En tanto que no dice que el dentista es un pintor porque pintó por media hora pintando un poste para mí. ¿Entienden? Es claro. Es claro. Y para muchos esto es nuevo lo que estoy diciendo, pero es muy fácil, muy básico. Y está enseñado por toda la Escritura.
Los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Si eres un pecador, no vas a entrar en el reino de Dios. Tu hogar por siempre va a estar el fuego, la tormenta del fuego para siempre. Ese es el regalo, ese es el galardón de los pecadores. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Como dice Romanos 6:23 en español. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La vida eterna no es sabiendo del Señor Jesucristo. La vida eterna no es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. La vida eterna es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede uno ser en Jesucristo? Siendo bautizado en su nombre. Cuando estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, en agua, somos bautizados en Jesucristo. En el mismo capítulo 6 de Romanos dice en versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida. Cuando uno está muerto, habiendo arrepentido de sus pecados, cuando uno está muerto puede estar sepultado. Intentando sepultar a un hombre vivo, él no va a resucitar de los muertos porque no ha muerto. Él va a subir de ese sepulcro en la misma condición que era. Pero si una persona está muerta, si ha decidido en su corazón que él va a seguir a Cristo y ya no va a vivir para sí mismo, pero para Cristo, o si no, mejor dicho, sino para Cristo, esa persona es muerta y cuando está muerta puede ser sepultada. Y cuando esa persona está sepultada con Cristo en el bautismo, entonces va a levantarse nuevo, una nueva criatura, recibiendo el Espíritu Santo y andando en novedad de vida. Novedad de vida. Ya no es un pecador, es un santo. Sus pecados son borrados por la sangre de Cristo en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Okay. No repitiendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero siendo bautizado en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es Jesucristo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Así enseña la Biblia. Aleluya. Entonces, cuando estamos caminando en novedad de vida por la causa que hemos obedecido al Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, entonces somos santos, ya no somos pecadores. Y por eso Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nosotros siendo cristianos, tenemos esta provisión en el pacto que tenemos con Dios, que si equivocamos, Dios está dispuesto para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Esto no es para un pecador, esto es para un cristiano. Y esto no está diciendo que está bien que pequemos, porque no está bien que pecamos. Pero Dios sabe que es una cosa que puede acontecerse en nuestra vida. Aunque hemos sido santificados por el Evangelio de Cristo, todavía vivimos en la carne y estamos sujetos a tentaciones todos los días. Y es posible que un día vamos a equivocar y no vamos a estar orando como debemos, no vamos a estar leyendo la Escritura como debemos un día y vamos a caer en un pecado, una tentación. Y cuando eso pasa, tenemos esta provisión en nuestro pacto que tenemos con Dios, este pacto de sangre que tenemos con Dios, siendo bautizados en su nombre
y llenos de su Espíritu. Y si equivocamos, podemos confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como la gente de Israel en el Antiguo Testamento, si ellos equivocaron, pudieron traer un animal al sacerdote en el templo y matando ese animal enfrente de sus ojos para ponerle en memoria de la seriedad de su pecado era perdonado. Así es para nosotros. Ellos antes de la cruz, nosotros después de la cruz. Pero todo se trata de la cruz, porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Aleluya, bendito sea Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que porfía para nosotros, el que nos defiende, el que aboga para nosotros, un abogado. Jesucristo el justo, el Hijo de Dios, que ahora está en las alturas, ahora está ¿cómo se dice en la escritura en español? A la mano derecha, no, sí, perdóname, a la mano derecha de Dios, a la mano derecha del, pues voy a leerlo. Perdóname mi español, yo sé estas cosas en inglés, pero a veces en español me tropiezo y tengo que aprender, y les aprecio tus oraciones para mí, por favor, para que yo tenga el dominio de este idioma. Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando las palabras con las señales que se seguían. En versículo 19, la diestra de Dios, la diestra es la palabra que buscaba. Perdónenme y perdónenme a Dios. Aleluya, la diestra de Dios. Jesucristo está a la diestra de Dios, resucitado de los muertos, y Él está capaz de abogar para nosotros en la presencia de Dios. Si yo siendo cristiano me equivoco y cometo un pecado, y el diablo viene instantáneamente para acusarme delante de Dios, y yo confieso mi pecado delante de Dios y le pido perdón, Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo ya pagó para ese pecado que había cometido. Ya pagó, ya está pagado. El Hijo de Dios está delante del Padre diciendo, yo pagué para eso, Padre. Perdónale por favor porque yo lo pagué. Ya está pagado. Él es el abogado que tenemos, una propiciación. Una propiciación es alguno que sufre en vez del culpable. Yo era el culpable y Él el justo sufrió en mi lugar y en tu lugar. Tú siendo el culpable, Jesucristo el justo sufrió en tu lugar. Y si tú obedeces el Evangelio que Él había mandado a sus apóstoles para predicar en todo el mundo, y sos nacido de agua y espíritu, entonces si equivocas, tú también tienes un abogado a la diestra del Padre, Jesucristo el justo. Aleluya. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Aún las personas que maldicen a Dios con el mismo respiro que Él los da, es para ellos también. Todavía están bajo condenación, pero está allí para ellos también. Jesucristo no solamente murió para mí ni para ti, para todo el mundo murió. Desfortunadamente, lastimadamente, la mayoría de la gente de este mundo rechazan ese sacrificio de Dios, rechazan esa propiciación que Dios dio para ellos. La mayoría de las personas en las iglesias rechazan la dádiva de Dios, la propiciación por sus pecados.
Pero hay un remanente. Hay un remanente en este mundo que creemos en nuestro Señor Jesucristo y le obedecemos. Y su palabra está dada a nosotros para que entendamos lo que están escritas en la Biblia. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Diciendo esto, tengo que clarificar algo. Cuando digo, como dice la Biblia, que Jesucristo nuestro Señor está a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en lo alto, eso no dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre. La diestra del Padre no está escrita en la Biblia. Es un término católico. Y se trata con la doctrina pagana que se llama la Trinidad. La Trinidad. Dios no es una trinidad de personas. No hay ningún Dios trino. Un Dios trino no existe. Es un mito babilónico. Jesucristo es el Hijo de Dios, no es Dios el Hijo. He dicho esto muchas veces y voy a continuar diciendo eso porque soy un ministro de Jesucristo. Soy un ministro del Evangelio de Cristo. Y tengo que decir la verdad. Y cuando aparecen mentiras, yo tengo que hacer manifiestas esas mentiras para que ustedes sepan que no hay ninguna Trinidad, no hay ningún Dios que se llama Dios el Hijo, no hay ningún Dios que se llama Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no es una tercera persona de una Trinidad de divinas personas. El Dios el Espíritu Santo no existe. Dios el Hijo no existe. El único verdadero Dios que existe es Dios el Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Y así testificó su Hijo Jesucristo, diciendo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Él estaba orando a su Padre y mi Padre, su Dios y mi Dios. Y él dijo estas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Okay. La palabra y en medio de una sentencia significa que son dos cosas que se están refiriendo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿De qué estoy hablando? ¿De dos personas divinas? No. Estoy hablando de Dios y un hombre. Como está escrito, hay un solo Dios y un solo hombre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre no son tres personas. Y Dios está en el hombre. Dios está en Cristo. Dios fue manifestado en la carne. Jesucristo nuestro Señor dijo muchas veces, el Padre en mí. El Padre en mí. ¿A quién se refirió? Su Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era su Padre. Dice la Biblia en Mateo 1, ¿van conmigo? Ven conmigo, perdón. Mateo 1, capítulo 20. Y pensando José, en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién era el padre del niño que estaba en el vientre de María? El Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no hay ninguna Trinidad. Dios no es trino, Dios es uno. ¿Okay? La Biblia dice que Dios es uno. Los paganos dicen que Dios es trino. Día y noche. Verdad y mentira. Es claro. La línea es clara para ver. Si uno puede ver. Aleluya. Entonces, el dicho que Jesús está a la diestra de Dios es verdad.
El dicho que Jesús está a la diestra del Padre, no tanto. No voy a decir que eso es una mentira, pero se puede usar para avanzar la creencia en una mentira, porque no está escrito en la Biblia. La Biblia no dice la diestra del Padre. Esa frase no se encuentra en la Biblia, la diestra del Padre. No es necesariamente una mentira, pero las palabras están en una manera para avanzar la creencia en una mentira. Y por eso no está escrito en la Biblia así. Entonces la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces nosotros, siendo cristianos, no decimos frases como la diestra del Padre. Decimos lo que dice la Biblia, la diestra de Dios, la diestra de la majestad en lo alto. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, sentado en el trono. Él está sentado en el trono. En la Revelación, el capítulo 3, ayúdame, Padre, del versículo, está en 3:21. Dice Jesucristo, al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. Dios es un espíritu y Dios tiene un cuerpo. Su cuerpo es su Hijo. Ese es su templo, ese es su cuerpo. Cuando vemos todos nosotros, nuestro juez, en el día final, ese juez va a estar uno, va a ser uno, un juez, un Dios, un trono, un nombre, Jesús. Dios en la carne. Dios fue manifestado en la carne. Aleluya. Bendito sea Dios. Jesucristo está en el trono de su Padre. Ahí está la diestra de Dios. Ahí está la diestra de la majestad en lo alto. En el trono. En el trono. Jesucristo es. Aleluya. Jesucristo es Dios. Como Juan dice en casi el último versículo de 1 de Juan. 1 de Juan 5:20 dice, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos has dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si uno está en Jesucristo, Él está en el Padre, porque Jesucristo está en su Padre. ¿Y cómo vino a ser Jesucristo el Hijo de Dios en su Padre? Por su bautismo. Cuando Él descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, en aquel momento, cuando Él fue bautizado y los cielos se abrieron y Dios habló del cielo diciendo, este es mi Hijo en quien tengo mucha complacencia, escuchen a Él. Y Él, Dios, ungió a su Hijo con su Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una tercera persona, porque no hay ninguna personas. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y fue significado a Juan con una señal que Juan y solamente Juan vio, de una imagen de una paloma, una forma como paloma. Juan vio eso. Nadie más vio eso. Era una señal para Juan, para significar a Juan que este hombre era el que venía. Para que Juan sepa que este hombre era el uno, el Mesías. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, no es Dios el Hijo. Él es el Hijo de Dios y se llama el Cristo porque el Cristo quiere decir el ungido. Y cuando Él fue ungido, cuando tenía 30 años de edad, de este momento fue cumplido lo que estaba escrito en los profetas. Su nombre se llamará, perdón, estoy traduciendo en mi mente, su nombre se llamará Dios con nosotros. Dios con nosotros, ayúdame, Padre. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo no sé por qué no estoy recordando la palabra ahorita. Emmanuel.
Gracias, Padre. Qué vergüenza que no recordé esa palabra. Emmanuel. Estaba escrito en los profetas, su nombre se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso fue cumplido en el bautismo de Jesucristo. Cuando él descendió al río Jordán, fue bautizado por Juan, fue ungido con el Espíritu de su Padre, y de partir de ese momento Dios estaba en Cristo. ¿Okay? María no dio a luz a un Dios. María dio a luz a un hijo, el Hijo de Dios. Y por eso se llamaba Jesús, por el mandato del ángel Gabriel que vino del Señor, mandando que ellos necesitaban, o ellos lo nombrarían Jesús. Jesús, que quiere decir Jehová el Salvador. Jehová el Salvador. Y cuando fue 30 años de edad, descendió al Jordán para ser bautizado, porque su padre le mandó allí, y él fue ungido. Y de partir de ese momento, Dios estaba en Cristo, y fue cumplido lo que estaba escrito en los profetas. Su nombre se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya. Regresando a 1 de Juan, capítulo 2. Este es Jesucristo de que estamos hablando. No estamos hablando de Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, porque esa persona es mito, no existe. Si tu Jesús es la segunda persona de una Trinidad, tu Jesús no existe y no te puede salvar de nada. Y tampoco puedes aún obedecer el Evangelio de Cristo si estás pensando que Jesús es una parte de una Trinidad de dioses. Yo te testifico esto en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tenemos que creer en el Señor Jesús y creer en su nombre. Su nombre es el mismo nombre de su Padre. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se llama Jesús porque Él heredó su nombre de su Padre. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis. ¿Verdad? Pero en Hebreos, capítulo 1, versículo 4 dice, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Por herencia, el Hijo de Dios Jesucristo alcanzó un nombre más excelente que los ángeles. Por herencia. ¿De dónde vino entonces? De su Padre. El nombre del Padre es Jehová el Salvador. Por eso, por consiguiente, su Hijo se llama Jehová el Salvador. Jehová el Salvador tiene un hijo. Su hijo se llama Jehová el Salvador. Aleluya. Aleluya. Y Jehová el Salvador se pronuncia en español Jesús. Jesús. Bendito sea Dios. Entonces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y Él es el Cristo, el ungido. Entonces su nombre es Jesucristo. Algunos pueden decir Jesús el Cristo. Está bien. Él es Jesús el Cristo. Se llama Jesucristo. El Padre está en Él. Cuando has visto a Él, el Hijo de Dios, has visto al Padre. Y dice Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de estar en el Padre es estar en su Hijo. No hay otra manera. No es posible estar en el Padre sin estar en su Hijo. Y el Hijo de Dios está en su Padre por medio de su bautismo. Y en la misma manera nosotros venimos a estar en Jesucristo por medio del bautismo, siendo bautizados en su nombre para el perdón de nuestros pecados y con la promesa que vamos a recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea Dios. Tenía que clarificar eso. Aleluya. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Aleluya. Y por esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Nosotros vivimos en un mundo cubierto en tinieblas. Nosotros vivimos en un mundo en que están andando por todos lados engañadores, estafadores, mentirosos. Y es muy difícil discernir entre la mentira y la verdad, porque la gente cuando hablan como confiable, hablan suavemente para que la gente lo crea. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos una herramienta, una arma con que podemos 100% del tiempo podemos discernir la diferencia entre la mentira y la verdad. Si hay una persona religiosa que dice que conoce a Dios, nosotros tenemos una herramienta con que 100% del tiempo podemos discernir si él está diciendo la verdad o no. La Biblia. Pues no necesariamente la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque la Biblia es un libro. Con este libro yo no puedo discernir verdad y mentira, teniéndolo en mi mano. Pero si tengo la palabra de Dios que está en este libro, en mi corazón, y estoy obedeciendo a Dios, entonces yo tengo la herramienta que me hace capaz de discernir entre la verdad y la mentira. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios. Yo vivo en Costa Rica y siempre la gente alrededor de mí están diciendo, oh, gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Oh, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Adiós. Pero esas personas no aman a Dios, no están guardando los mandamientos de Dios, no están amando a sus prójimos como a sí mismos, no están andando en honestidad y fidelidad. Están andando en mentiras y robos y adulterios y fornicaciones y drogas y hechicerías. Y van a sus iglesias, las iglesias católicas y cristianas, supuestamente. Mejor dicho, las iglesias católicas y protestantes. Y ellos hablan de Dios mucho, todo el día. Pero ellos no aman a Dios, ellos no conocen a Dios porque no están guardando sus mandamientos. Ellos dicen, oh, gloria a Dios, oh, gracias a Dios. Y una persona sale del bus dejando su teléfono ahí en la silla. Y la persona que ve el teléfono está en su corazón llamar a la persona que perdió su teléfono y decirle, amigo, vecino, perdió su teléfono, yo lo tengo en mi mano. ¿Dónde está? Yo lo regreso. No, está en su mente, oh, un teléfono gratis. Robando su propio vecino. Destruyendo su propia economía. Ahorrando 800 colones para llamar Uber en vez de un taxi. Oh, yo ahorré 800 colones. Pero estás destruyendo su propia economía. ¿Cómo va a vivir el taxista en tu vecindad? Ya abandonó tu propio paisano para ahorrar 800 colones y estás destruyendo su propio país. Y la gente no conoce. No entienden. No conocen a Dios. No tienen el espíritu de comunidad, el espíritu de amar a su vecino como a sí mismo. No tienen ninguna idea. Y andan diciendo, oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios es una palabra que ellos tienen en su vocabulario, no es nada que conocen. Porque ellos no creen su palabra. Ellos no quieren arrepentirse de sus pecados. Ellos no quieren servir al Señor Jesucristo. A ellos no importa que Jesucristo, el inocente Hijo de Dios, el único justo, puso su vida para ellos, para salvarles del fuego, para salvarles del pecado, para salvarles de los poderes de las tinieblas. A ellos no importa eso. Solo lo que le importa a ellos es ahorrar 800 colones.
o robar el teléfono de su vecino, tener las cosas de este mundo. Pero dice la Biblia en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre. No es del Padre, mas es del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. O para siempre, perdón. Permanece, por siempre. Por siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Pero las cosas de este mundo se pasan. En 10,000 años, ¿qué te va a valer ese teléfono que robaste de tu vecino? ¿Qué te va a valer esos 800 colones que ahorraste para destruir el negocio de su vecino? Nada. En el fuego vas a estar diciendo, oh, gracias a Dios que tengo esos 8,000 colones o 800 colones. Creo que no. Vas a estar en tormenta por siempre, porque no conocisteis a Dios, porque amasteis las cosas de este mundo en contra del mandamiento de Dios. Regresamos a 1 de Juan 2:3. Y por esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si una persona dice que ama a Dios, ahora tenemos que probar ese dicho de esa persona. Ok, usted dice que amas a Dios. Y no decimos esto con la boca, pensamos esto con la mente o con el corazón. Ok, este hombre dice que ama a Dios. Voy a ver si él está guardando los mandamientos de Dios. Este hombre que dice que ama a Dios, este hombre que va a su iglesia, este hombre que puede ser un pastor, ¿está obedeciendo el Evangelio de Cristo? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Está lleno del Espíritu Santo? Si tiene esposa, si tiene una esposa, ¿su esposa está en sujeción? ¿Su esposa está vestida como mujer, cubriendo su cabeza con velo, como dice la palabra de Dios? Ese hombre, ¿cómo va? Hablando. ¿Habla con profanidades? ¿Habla riéndose en chistes profanas? Perdóname, ¿cómo se dice? ¿Chistes profanas? ¿Dónde está cuando está en su casa? ¿Está frente a la televisión, viendo la televisión, o está frente a la palabra de Dios, leyendo su Biblia? ¿Cómo es la fuente que sale de su boca? ¿Agua salada o agua dulce? Porque los dos tipos no pueden salir de una misma fuente. ¿Cómo es este hombre que dice que ama a Dios? ¿Tiene la vida o no tiene la vida? Uno no puede fingir la vida. A un cristiano no. Uno puede fingirse delante de la gente de este mundo, pero delante de un cristiano no se puede fingir. Los cristianos no somos engañados por lo que están fingiendo, porque ellos se manifiestan en 1, 2, 3 minutos aún escuchándoles hablar. Si una persona dice que es cristiano y después que 2 o 3 minutos de qué está hablando, de profanidades, de las cosas de este mundo, de fútbol, de básquetbol, de béisbol, del dinero, de las cosas de este mundo, saliendo de esa boca, pues su boca es una fuente. De la abundancia del corazón sale las cosas que salen de la boca. Entonces, como dice Juan, y por esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si una persona dice que es cristiano, pero está dispuesto a robar a su vecino, o hablar mal de su vecino, o arruinar algo de su vecino para aprovecharse de eso, ¿cómo es cristiano ese hombre?
dice la Biblia, y por esto, esta es la prueba, por esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahora yo he estado hablando de otra persona, él, decía yo. Pero ahora vamos a tomar ese dedo, señalando a él, y vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Esa es la prueba. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mis acciones? ¿Qué hago yo? ¿Estoy obedeciendo al Señor? ¿Estoy dispuesto de robar a mi vecino para aprovecharme de lo que era suyo? ¿Estoy dispuesto de hablar mal de mi vecino para sentir de una manera bien de eso? ¿Estoy dispuesto de dañar la vida o la propiedad de mi vecino para cumplir mis necesidades? ¿Estoy dispuesto de cerrar mi puerta a una persona que es necesitada porque yo soy egoísta y yo quiero retener mis cosas para mí mismo? Entonces, ¿cómo estoy diciendo que soy cristiano? Porque Jesucristo dice, si alguien quiere un prestado, dárselo. Si uno necesita algo y tú lo tienes, dárselo. Si una persona necesita su pan diario, vamos a Santiago. Santiago. Se llama Jacobo en mi Biblia. Creo que es en el capítulo 2. Ok. 2:14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí misma. Una persona puede decir que tiene fe, una persona puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo podemos probar si realmente esa persona ama a Dios? Por sus acciones, por sus palabras. Si él está obedeciendo lo que dice Dios, entonces él conoce a Dios. Y si él dice que conoce a Dios, pero su vida hace manifiesta que no está obedeciendo a Dios, entonces nosotros podemos saber por seguro que esa persona no conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios guarda sus mandamientos. Y por esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Y punto. Y esa es parte de la razón que yo amo tanto esta carta, esta epístola de Juan, porque como se dice en inglés, es blanco y negro. Es blanco y negro. No hay ninguna parte gris. No hay ninguna parte borroso. Es claro. Es claro. O estás en este lado o estás en este lado. O estás en las tinieblas o estás en la luz. O estás diciendo la verdad o estás mentiroso. Y punto. No hay nada en medio. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Voy a terminar con este video con este sentido. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando nosotros, siendo cristianos, decimos la verdad a las otras personas en las iglesias que no son cristianos, ellos dicen, ¿no me condenas? Cuando yo, siendo cristiano, hablo con una persona, por ejemplo, un hombre que está casado con la esposa de otro hombre, porque dice la Biblia que el hombre que se casare con una mujer divorciada está cometiendo adulterio, porque esa mujer es la mujer de otro hombre. Aunque ella está divorciada,
La Biblia dice que ella es ligada por la ley a su esposo mientras que él vive. Un juez de este mundo ha pronunciado a ella divorciada, pero Dios no ha pronunciado a ella divorciada. Para Dios ella está casada mientras que su esposo está vivo. Y si tú, un hombre, se casa con una mujer divorciada y su esposo todavía está vivo, estás casando con la mujer de otro hombre, estás cometiendo adulterio. Ella no pertenece a ti. Ella no es unida contigo como una sola carne, porque ella es la carne de otro hombre. Muy claramente dice la Biblia y muchas veces. Y cuando yo, por ejemplo, hablo a una persona en las iglesias, un hombre que está casado con la mujer de otro hombre, y le testifico, como Juan el Bautista testificó al rey en Roma, ¿quién era? Se me olvidó su nombre, pero él dijo que no es lícito que toma la esposa de tu hermano, el que estaba sentado en el trono de los romanos en aquellos tiempos. Herodes era. Y Juan testificó a él, no es lícito que tienes la esposa de tu hermano. Ella era divorciada de su hermano y él casó con ella. Eso es contra la ley. Es contra la ley casarse con la esposa de otro hombre. Y cuando yo testifico a los cristianos en las iglesias de este hecho, de esta verdad, ellos dicen, no me condenas. Solo Cristo me puede condenar y yo soy bajo gracia. ¿Dónde está tu amor, hermano? Me dicen. ¿Dónde está tu amor? Y en la mente de ellos, el amor es decirles cualquier cosa que quieren oír. Esa es una forma de amor, pero no es el amor de Dios. Hay dos formas de amor en el mundo. Hay el amor de Dios y hay el amor de una ramera. El amor de Dios nos dice lo que tenemos que oír, lo que necesitamos oír. El amor de Dios nos dice que necesitamos oír. El amor de una ramera nos dice que queremos oír. La ramera nos diría cualquier cosa que queremos oír en tanto que estamos pagándola. Si estamos pagándola continuamente, ella va a mentir a nosotros para decir a nosotros las cosas que queremos oír. Pero Dios, sus palabras no se pueden comprar. Dios dice la verdad. Dios dice a nosotros las cosas que necesitamos oír para vivir. Entonces hay el amor de la ramera y hay el amor de Dios. Y estas personas que son de la ramera, el diablo, hijos de fornicación y adulterio, ellos dicen, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor, hermano? ¿Por qué me estás condenando? Porque dice la Biblia, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. El amor de Dios no es decirte lo que quieres oír. El amor de Dios es decirte lo que necesitas saber. Si estás en pecado y yo no te digo que estás en pecado, ¿cómo está perfeccionado el amor de Dios en mí? Si yo sé que estás en pecado y estás destruyendo su vida, estás de morir en tus pecados, y yo no digo nada, ¿cómo está perfeccionado el amor de Dios en mí? No es. Eso me hace un mentiroso como tú. Pero si estás en pecado y yo te digo que estás en pecado, hermano, que dice la Biblia que este no se hace, que ese no se debe hacer. Si tú me crees y lo paras, está bien. Aleluya. Y si tú no me crees y continúas en tu pecado, vas a morir en tus pecados, pero tu sangre no sea sobre mi mano, en mis manos. Ahorita voy a Ezequiel, el capítulo 33. Aleluya. Vamos a comenzar en versículo 7. Dice Dios a Ezequiel concerniente a la gente de Israel en aquellos días y para nosotros también en estos días. Tú pues, hijo del hombre,
Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparte de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Aleluya. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. El amor de Dios es avisar una persona o aún un hermano si él está en pecado. Y la gente hoy en día, los pecadores en las iglesias que falsamente profesan ser cristianos, viviendo en su pecado y amando su pecado porque ellos aman el mundo, cuando nosotros, siendo cristianos, venimos a ellos para avisarles o para, ¿qué es la palabra? Para darles aviso, avisarles de su pecado y el fin del pecado. Ellos, amando su pecado y siendo engañados por sus pastores profesionales en sus iglesias, y a veces también por falsas Biblias, pero mayormente por sus propios deseos malos, ellos piensan que nosotros estamos condenando a ellos. Pero no es mi trabajo condenar a nadie. Solo es mi trabajo decir a usted o mi vecino o mi hermano que es Cristo que va a condenar. Y si no estás obedeciendo su palabra, vas a estar bajo condenación en el gran día de su juicio. Entonces, tomando este ejemplo otra vez, que un hombre está casado con la mujer de otro hombre, presentándole la escritura y diciendo, hermano o amigo, estás casado con la esposa de otro hombre. Y dice la Biblia que aunque ella es divorciada, todavía está ligada a su esposo mientras que él vive. Es contra la ley que tú tomes la esposa de otro hombre. Y él me dice, hermano, ¿dónde está el amor? ¿No me amas? Somos cristianos. ¿Dónde está el amor? Lo que él realmente está diciendo es que no me digas cosas justas, dígame cosas suaves, dígame cosas que quiero oír. Como mi pastor, yo le pago para su entretenimiento, yo le pago para entretenerme, para decir las cosas que yo quiero oír. Y ahora usted me viene para decirme cosas que no quiero oír. No quiero oír eso, hermano. ¿Dónde está el amor? Dicen ellos. Y mi respuesta es esto: el amor es guardar los mandamientos de Dios, porque Dios es amor. El amor es que yo estoy avisándote que estás pecando contra el Señor, y si continúas en tu pecado vas a perder tu alma en el infierno. Y no solamente tú, pero ella también. Ella también. Dices tú que amas a ella, la esposa de tu prójimo. Dices tú que amas a ella. ¿Tu amor es tanto para ella que estás dispuesto de arrastrar a ella al infierno contigo? ¿Tanto amas a ella que estás dispuesto a destruir su vida para cumplir con sus propios deseos carnales? Usted no sabe amor. Dios es amor. Y el amor se goza en justicia. La justicia. El amor no se goza en pecado, se goza en justicia. Regresando a 1 de Juan 2:5. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios es amor. Cuando Jesucristo vino en el mundo, no vino diciendo a la gente de Israel, todo está bien, aquí está el reino, todos entran en el reino de Dios. No, no dijo eso. ¿Qué fue la primera palabra? La primera palabra que dijo Jesucristo regresando del desierto después que haber
ayunado 40 días. Lleno del Espíritu Santo, regresó a la gente en Galilea. ¿Y qué era la primera palabra que salió de la boca del rey de Israel? Arrepiéntense. Arrepiéntense. Tórnense de sus pecados. Dejan de pecar. Dejan de fornicar, adulterar, robar, hurtar, matar, destruir. Arrepiéntense. Eso es amor. Eso es amor. Bendito sea Dios. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Podemos tú y yo probarnos en este día o esta noche? ¿Podemos tú y yo probarnos si estamos obedeciendo a la palabra de Dios o no? ¿Estamos obedeciendo solo las partes de la palabra de Dios que son cómodas para nosotros y negando las otras partes? ¿O estamos obedeciendo todo lo que dice Dios en su palabra, en esta Biblia? Hay algunos, probablemente muchos entre nosotros que estamos viendo este video que aún no hemos leído toda la Biblia todavía. Hay personas que han estado asistiendo a una iglesia por años y décadas y todavía no han leído la Biblia aún una vez. Y yo te pregunto en sinceridad, ¿cómo vas a obedecer a Dios si no aún sabes lo que Él ha mandado? ¿Estás apoyando tu vida eterna en un hombre en un púlpito sin aún saber lo que dice la palabra de Dios por ti mismo? Ese riesgo no vale. Mi amigo, mi amiga, ese riesgo no vale. Estás jugando con tu alma. Estás jugando con la eternidad. Hay mucha gente ahorita debajo de tus pies en el infierno, gritando y sufriendo en la tormenta que nunca va a acabar. Y ellos fueron a sus iglesias cada domingo, por años, por décadas, diciendo que eran cristianos, pero no conociendo a Dios. No habían leído su palabra. No habían buscado a él, no habían buscado a Él, pero asistieron a sus iglesias cada semana y pagaron cada semana por el entretenimiento religioso que les gustó, diciendo al pastor: predícame las cosas que quiero oír, hágame cosquillas en las orejas, dígame que Dios me ama, aunque estoy casado con la esposa de mi próximo, aunque estoy aprovechando de mi vecino por mi propia codicia, avaricia, aunque vivo en pecado, dígame, pastor, que todo está bien entre yo y Dios. Aunque he dado a mis hijos un teléfono con una conexión del internet para que salen de las calles y se meten en un hoyo del diablo. Aunque he entregado mis hijos al diablo porque no quiero enseñarles, porque no quiero criarles, yo tengo otras cosas que hacer. Dígame, pastor, que soy bendecido y muy prosperado, que tengo favor con Dios. Dígame, pastor, dígame estas cosas. Aquí está tu dinero. Dígame más. Yo regreso el otro domingo para que me digas otra vez. Ahora están en el infierno. Ahora están en el infierno. Porque no hicieron los mandamientos de Dios. No aún quisieron saber qué son los mandamientos de Dios. ¿Cuántas personas hay en las iglesias? ¿Cuántas personas hay viendo este video ahorita que no había leído aún una vez la Biblia? La única verdad en todo este mundo. La única verdad en un mundo lleno de tinieblas, de mentiras, de engaños, de estafas.
La única verdad. Y mucha gente tiene una Biblia así, en su casa, ahí está en la mesa. Dicen, oh, yo soy cristiano, ahí está mi Biblia, allá en la mesa. Pero no la han leído. No la han leído, no saben aún qué dice, y a ellos no importan. Ellos tienen su forma de religión, ellos pagan por su entretenimiento cada domingo y viven sus vidas como el mundo, amando el mundo. No importa a ellos lo que dice Dios. Entonces ellos tendrán su galardón en el fuego, por siempre. Y los que están en el fuego ahorita, directo debajo de tus pies, ahorita, están sellados. Nunca, nunca, nunca tendrán la oportunidad de arrepentirse. Su oportunidad era cuando ellos estaban aquí en la tierra, en esta vida. Ahora ellos están sellados. Y sus sepulcros son blanquitos y tienen imágenes del diablo como de la iglesia católica o de los mormones o de los masónicos en sus sepulcros. Y sus huesos adentro, pudriéndose, y ellos mismos en el fuego, en el infierno, gritando y crujiendo los dientes, y deseando, y aún por un segundo que podríamos, deseando que por aún un segundo podrían regresar a esta tierra para tener una oportunidad de arrepentirse y hacerlo de nuevo. Pero no es posible ya. Y ni será posible contigo cuando tú desciendes al infierno. Todo el viaje, soy cristiano, pero asistí a mi iglesia, pero mi pastor dijo, pero mis padres me dijeron. No, la palabra de Dios es la verdad. Cualquier otra cosa en este mundo es una mentira. Bendito sea Dios. Espero que esta lección ha sido una bendición por ustedes. Yo sé que ha sido una bendición para mí porque siempre la palabra de Dios me edifica, me alimenta. Vamos a revisar otra vez 1 Juan 2, 1 al 5. Ahora con el entendimiento más claramente que tenemos por esta lección, que el Señor pega en nuestros corazones las cosas que están escritas aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Y por esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Bendito sea el leyendo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a los que aman a Jesucristo nuestro Señor en verdad. Hasta luego.